Buenos días. Un placer estar con ustedes y seguir en nuestra serie de sermones en que vamos paso por paso por el Antiguo Testamento y queremos ver a Jesús. Queremos ver cómo Dios estaba profetizando sobre ese Salvador, preparando a la gente para el Salvador que iba de venir. Tengo que preguntarles, ¿cómo es su memoria? Y especialmente no necesariamente su memoria de qué hay que comprar, qué comida tienes preparado para la semana, pero ¿cómo es su memoria de su historia personal? ¿Recuerdas bien su propia vida? Tengo unos amigos del high school que todavía tengo un chat con ellos y de vez en cuando alguien dice, ¿recuerdas cuando o te acuerdas de ese evento? Y muchas veces digo, oh, wow, ahora sí recuerdo, pero si no lo mencionaste, pues no lo iba a recordar. ¿Cómo es su memoria? Pues Dios nos va a decir hoy que es importante acordarse de la historia, de lo que Dios ha hecho en el pasado, lo que Dios ha hecho por ti. Muchas veces durante la vida estamos muy enfocados en el futuro. ¿Qué viene? ¿Cuáles planes tenemos? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué va a pasar? Pero Dios quiere que miremos hacia atrás. Porque cuando estamos mirando al futuro hay mucha incertidumbre, muchas cosas que no podemos controlar. Pero si miramos hacia atrás, vemos la certeza de lo que Dios ha hecho, la certeza de sus promesas cumplidas, la certeza de que Él sí estaba con nosotros y hoy estará conmigo también. Vamos a leer la historia de la gente de Israel cruzando el río Jordán a la tierra prometida. Pero antes de leer esa historia, pues tenemos que recordar qué pasó antes. La gente de Israel eran esclavos en Egipto. ¿Te acuerdas de eso? Por muchos años estaban esclavos. Pero ¿qué pasó? Dios salvó a la gente. Dios lo hizo. Por las plagas convenció a Faraón a dejarles salir. No fue por el poder de la gente, no fue por un plan ingenio, por una rebelión de esclavos, por una lucha, una batalla, no. Dios lo hizo por su poder. Dios lo hizo. Y después de ese evento, se llama el Éxodo, después de ese evento, ¿qué quería que recordara la gente? Tal vez tres cosas. Que Dios salva, que Dios cumple sus promesas y pues recuérdalo. Sabes que Dios había dicho a Abraham que eso iba a pasar en el libro de Génesis. Eso es lo que dice. El Señor le dijo, debes saber que tus descendientes vivirán como extranjeros en tierra extraña, donde serán esclavizados y maltratados durante 400 años. Está hablando del tiempo en Egipto. Pero yo castigaré a la nación que los esclavizará, y luego tus descendientes saldrán en libertad con grandes riquezas. Pues Dios había prometido que eso iba a pasar. Entonces, después del éxodo de Egipto, ¿qué podría haber pues recordado la gente? Tres cosas. Dios salva, Dios cumple sus promesas y recuérdalo. Es importante recordar que Dios lo hizo. Pues salen de Egipto y ¿qué pasa? Están en ruta a la nueva tierra, están al lado del Mar Rojo y descubren que Faraón ha tenido un cambio de mente. Y viene su ejército
con los soldados. Faraón decide perseguir a la gente y están en medio de dos obstáculos. El Mar Rojo en un lado y el ejército de Faraón en el otro. Y no hay un lugar donde ir. ¿Qué pasó? Dios salvó a su gente. Dios lo hizo. No dio a su gente la habilidad de nadar como un superhéroe muy rápidamente. Les da la habilidad de vencer a sus enemigos por una batalla o de construir barcos o algo. No, Dios lo hizo. ¿Recuerdas lo que hizo? Dividió el agua y la gente pasó por tierra seca. Dios lo hizo. Dios lo hizo. Y Moisés dijo a su gente algo que hace referencia a eso. No tengan miedo, les respondió Moisés. Mantengan sus posiciones, que hoy mismo serán testigos de la salvación que el Señor realizará en favor de ustedes. A esos egipcios que hoy ven, jamás volverán a verlos. Ustedes quédense quietos, que el Señor presentará batalla por ustedes. Entonces, después del éxodo de Egipto, después de ese evento de la salvación de Dios, ¿qué estaban pensando la gente? Pues 3 cosas. Primero, Dios salva. Segundo, Dios cumple sus promesas, pues prometió que iba a salvar a su gente de los egipcios y lo hizo. Y recuérdalo. Y por eso ese evento, el éxodo, es parte de la memoria colectiva de la gente de Israel. Un momento muy importante. Y durante los salmos, también las letras en el Nuevo Testamento van a mencionar ese evento mucho, porque muestra, tenemos un Dios que salva, que cumple sus promesas. Es importante recordarlo. Ok, después de ese evento con el Mar Rojo, que Dios salva, ¿qué pasa? Pues van en la dirección de la tierra prometida. ¿Y qué pasa? Pues Dios prometió que iban a entrar, que Él iba a dar la victoria a ellos por su poder, y la gente, pues, podría recordar eso. Dios salva, Dios nos va a salvar, a dar la victoria sobre nuestros enemigos. Dios cumple sus promesas, había prometido que esa tierra sería la nuestra, y podrían recordar que Dios había hecho, ¿okay?, en el Mar Rojo. Pero ¿qué pasa cuando lleguen? Ven los enemigos en la nueva tierra, sus ejércitos, sus soldados, y tienen miedo. Y dicen, no lo podemos hacer, no vamos a entrar porque es demasiado peligroso. ¿Y qué dijo Dios? Ok, no vas a entrar. Por 40 años no vas a entrar porque no confiaste en mí. Y por eso la gente pasan 40 años. No en la tierra prometida, pero en el desierto. Esperando hasta el momento en que Dios los guiará a la tierra prometida. Pero después de esos 40 años, por fin, la gente puede entrar. Pues no la gente que no confiaba en Dios, pero sus hijos. Van a entrar en la nueva tierra, la tierra prometida, van a cruzar el río Jordán. Y aquí es la historia para hoy. Venimos es del libro de Josué. Es importante notar que Moisés ya no es el líder, él se murió, y Josué es el nuevo líder. Y también esos enemigos todavía están en su tierra prometida. Entonces, ¿qué están pensando la gente? ¿Qué pasará? ¿Tenemos un nuevo líder? ¿Dios estará con nosotros todavía o no? ¿Qué pasará? No sabemos. Eso es lo que pasa. Cuando el pueblo levantó el campamento para cruzar el Jordán,
los sacerdotes que llevaban el arca del pacto marcharon al frente de Dios, al frente de todos. Ahora bien, las aguas del Jordán se desbordan en el tiempo de la cosecha. A pesar de eso, tan pronto como los pies de los sacerdotes que portaban el arca tocaron las aguas, estas dejaron de fluir y formaron un muro que se veía a la distancia, más o menos a la altura del pueblo de Adán, junto a la fortaleza de Zaretán. A la vez, dejaron de correr las aguas que fluían en el mar de Arabá, es decir, el mar muerto. Y así el pueblo pudo cruzar hasta quedar frente a Jericó. Por su parte, los sacerdotes que portaban el arca del pacto del Señor permanecieron de pie en terreno seco, en medio del Jordán, mientras todo el pueblo de Israel terminaba de cruzar el río por el cauce totalmente seco. Cuando todo el pueblo terminó de cruzar el río Jordán, el Señor le dijo a Josué: elijan a un hombre de cada una de las 12 tribus de Israel. Ordénenles que tomen 12 piedras del cauce, exactamente del lugar donde los sacerdotes permanecieron de pie. Díganles que las coloquen en el lugar donde hoy pasarán la noche. Serán 12 piedras, una por cada tribu de Israel, y servirán como señal entre ustedes. En el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: el día en que el arca del pacto del Señor cruzó el Jordán, las aguas del río se dividieron frente a ella. Para nosotros, los israelitas, estas piedras que están aquí son un recuerdo permanente de aquella gran hazaña. Y así lo hicieron, portando el arca del pacto del Señor. Tan pronto como sus pies tocaron la tierra firme, las aguas del río regresaron a su lugar y se desbordaron como de costumbre. Así, el día 10 del mes primero, el pueblo de Israel cruzó el Jordán y acampó en Gilgal, al este del Jericó. Entonces Josué erigió ahí las piedras que habían tomado del cauce del Jordán y se dirigió a los israelitas: en el futuro, cuando sus hijos les pregunten: ¿por qué están estas piedras aquí?, ustedes les responderán: porque el pueblo de Israel cruzó el río Jordán en seco. El Señor, Dios de ustedes, hizo lo mismo que había hecho con el Mar Rojo, cuando lo mantuvo seco hasta que todos nosotros cruzamos. Esto sucedió para que todas las naciones de la tierra supieran que el Señor es poderoso y para que ustedes aprendieran a temerlo para siempre. Esta es la palabra del Señor. Okay, una historia larga, pero ¿te acuerdas de qué pasó en el Mar Rojo? Es muy parecida, ¿no? Dios controla la agua, la gente cruza por tierra seca, pero hay unas diferencias. Uno es un mar, otro un río. Pero al lado del Jordán no hay tanta urgencia como había en la historia del Mar Rojo. En el Mar Rojo había el ejército de Faraón, pero al lado del río Jordán no había un enemigo detrás, no había mucha urgencia. Habían esperado por 40 años, si tuvieran que esperar por unos meses más, no sería mucho. Y en ese momento había mucho agua, ¿no? Por ser ese tiempo de cosecha. Podrían haber esperado unos meses hasta que no hay tanta agua, pero Dios decidió hacerlo en ese tiempo específico. ¿Por qué lo hizo así? Porque en unos meses probablemente la gente pudiera haber cruzado. Sería posible, no es necesario tener un milagro para cruzar ese río. Pero ¿por qué lo hizo Dios así? Pues porque quería que la gente recordara el Mar Rojo y lo que Él había hecho. Y yo creo que Dios estaba pensando en que
yo quiero que cuando entran, yo quiero que estén pensando y de lo que ya he hecho por ellos. Quiero que estén pensando que el Dios que salvó a la gente en ese mar rojo va a estar con nosotros cuando entramos a la tierra prometida. ¿Por qué Dios lo hizo así? Porque Dios sabe que es la manera en que pensamos. Sabe quiénes somos, seres humanos. Que olvidamos. Que necesitamos recordatorios. Dios sabe que en el momento de todo el estrés, todos los planes, todo en que estamos pensando, olvidamos la verdad, la realidad, no solamente para ellos, pero para nosotros también. En las angustias, las dificultades de la vida diaria y todo lo que estamos haciendo y planeando, a veces olvidamos que Dios me ama, Dios me está protegiendo, Dios tiene un plan para mi vida. Yo tengo el cielo como una destinación cierto, pero por todas las cosas en mi vida, las cosas inmediatamente enfrente de mí, olvido la certeza que Dios me ha dado. Dios me tiene que dar recordatorios de la verdad. Y lo quería hacer para su gente también. Quería que la gente recordara, Dios está contigo. Yo sé que no sabes el futuro, no sabes exactamente lo que va a pasar, pero estaba con ustedes en el Mar Rojo. Estaré con ustedes cuando entren en esa nueva tierra también. En nuestra sociedad hoy en día estamos muy enfocados en el futuro, ¿no? Pensamos mucho en lo que va a pasar, lo que queremos que pase, los planes, todo lo incierto, lo que no sabemos en el futuro. Pero Dios siempre está tratando de convencernos a mirar hacia atrás, para ver lo que Él ha hecho, para ver lo que Él ha dicho, para ver cómo Él ha cumplido sus promesas. Y es por eso que en ese evento hay esas piedras. ¿Okay? Es por eso que dijo que deben escoger esas 12 piedras. ¿Por qué lo hizo? Pues dijo, algún día cuando tus hijos pregunten, ¿por qué están esas piedras aquí? Tienes la oportunidad de contar la historia de lo que Dios había hecho. Ustedes pueden imaginarlo. Un padre y su hijo están viajando y por Gilgal y el hijo ve esas piedras y dice, papá, ¿por qué estas piedras están aquí? Y papá dice, pues, ¿sabes qué? Estas piedras vienen del río Jordán, del medio, la parte de que está cubierto con agua. ¿Sabe cómo pasó? Pues Dios partió el agua, la tierra fue seca y nosotros caminamos al medio del río y no estábamos mojados. Fue un milagro. Y yo sé que cuando veo esas piedras, yo sé que Dios está con nosotros. Y no es un sentimiento que tengo, es algo que pasó. Soy testigo de ese evento, lo vi pasando y yo sé que Dios está con nosotros. Mi hijo, que estamos aquí en la tierra prometida, no por nuestra propia fuerza. Dios lo hizo. Dios lo hizo por nosotros, mi hijo. Eso es lo que la gente podría hacer con sus hijos. Entonces, ¿qué podemos hacer para colocar piedras en nuestras vidas? Padres, ¿qué pueden hacer para colocar piedras para sus hijos? Es importante que sus hijos saben la historia de Dios, que ha hecho Dios en la Biblia. Pero también es importante que sus hijos, su familia, sabe que Dios ha hecho por ti en su vida. ¿Cómo podemos colocar piedras para nuestras familias? Tal vez es en sus fotos en la casa. Hay que contar a sus hijos la historia de su vida, no solamente en los momentos de gozo, pero los momentos de angustia,
Mira, mijo, ¿sabe qué pasó antes de eso? Fue un tiempo de mucha dificultad y pensó que no sabía qué iba a pasar, pero Dios cumplió sus promesas a mí. Porque yo sé que cada uno de ustedes tiene una historia personal en que Dios ha cumplido sus promesas a ti. Tenemos que contar esas historias a nuestros hijos para que ellos sepan también que Dios estaba con nosotros y estará con nosotros en el futuro. No sé cómo lo van a hacer con unos versículos bíblicos en la pared, con fotos, pero algo. Porque si nosotros no contamos la historia de Dios a nuestros hijos, nuestro mundo va a decirles quién es Dios o quién no es Dios. Tenemos la oportunidad de decir a nuestros hijos, a nosotros mismos, esas tres cosas. Dios salva, Dios cumple sus promesas y es importante recordarlo. ¿Cómo lo podemos hacer? En casa, no solamente padres, pero cada uno. ¿Qué puedes hacer para recordar todo lo que Dios ha hecho por ti? Eso es lo que Dios quiso que la gente recordara. Dios salva, Dios cumple sus promesas y recuérdalo. Muchos años después, había dos israelitas, María y Josué. Y había un niño, se llama Jesús. Significa alguien que salva. ¿Y sabe dónde empezó su ministerio? En el río Jordán. Y salió del río Jordán para que la gente pudiera entrar en la tierra prometida. Para que la gente pudiera descansar. No un descanso en la tierra de Israel, pero un descanso en el cielo y también un descanso del alma ahora, de saber qué piensa Dios de mí. Jesús vino para rescatar de la esclavitud y para darnos alivio de todas estas dificultades. ¿Y sabe qué? Que en ese momento en el río Jordán, pues la gente miró a esas piedras para recordar. Y los padres pudieran decir, fue testigo de eso, lo vi con mis propios hijos, mis propios ojos, lo vi. ¿Y qué dijo los discípulos después de la muerte y resurrección de Cristo? Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Lo vimos, Él se murió y resucitó de la muerte. Lo hemos visto, no es solamente un sentimiento espiritual, es algo que hemos visto, somos testigos de ese momento. Como Jesús fue como ese monumento de piedras, que la gente podría mirar hacia atrás y decir, sí, Dios nos ama, lo hemos visto. Conocemos a la gente que lo han experimentado, lo han visto, porque Él fue real, Él de verdad vivió en ese mundo, se murió. Lo hemos visto con nuestros propios ojos. Jesús vino para nosotros que estábamos como los israelitas al Mar Rojo, con la perfección y los mandamientos de Dios en un lado y la realidad de nuestro pecado y nuestra disabilidad al otro lado. Y sin Jesús como nuestro Salvador no hay una manera de escapar de esta situación. Nadie va al cielo sin Jesús. Y sin Jesús parece que es imposible, porque es. Pero ¿sabe qué hizo Jesús? Abrió una manera de ser salvo. Por su perfecta vida, por su muerte. Él pagó por nuestros pecados y nos salvó de esta situación. Y en nuestras vidas, Dios quiere que sepamos esas tres cosas. No sobre esa vez el río Jordán o el Mar Rojo, pero sobre Cristo. Dios salva, no podemos salvarnos. Dios no envió a su Hijo para ayudarnos a ser mejores, a darnos un buen ejemplo para seguir, pero para salvar, porque Dios salva.
Dios salva. Jesús vino para que pudiéramos saber, Dios cumple sus promesas, prometió que Él iba a enviar un Salvador, alguien para rescatar, alguien para pagar la deuda, y lo hizo. Y es importante recordarlo cada día. Tenemos que recordar lo que hizo Jesús, porque nos ayuda cuando vamos al futuro. No solamente es que Dios pensó que fue importante para la gente recordar que Dios había hecho, también Jesús quería darnos recordatorios. Nos dio por lo menos dos. El bautismo es uno. Dios quiere que recordemos nuestro bautizo. Y el bautizo no solamente es un recordatorio, pero en el bautismo recibimos el perdón de nuestros pecados. Dios nos perdona de nuestros pecados por medio del bautismo. Cuando yo fui bautizado, Dios pues me salvó, quitó todos mis pecados. Y ahora, cada vez que veo el lugar en que bautizamos a la gente, puedo pensar como al monumento de piedras. Mira qué Dios hizo por mí. Ay, recuerdo qué Dios hizo por mí. Fue Él que lo hizo. Es por eso que es tan importante ver que el bautismo es algo que Dios hace, no es algo que nosotros hacemos, no es como mi decisión, algo que yo hago por Dios, es algo que Dios hace. Y por eso nuestro bautismo puede ser un consuelo, porque siempre podemos mirar hacia atrás y decir, Dios me ha traído aquí, Dios lo hizo. Puede ser un consuelo para nosotros en los momentos en que pues yo no sé qué es mi identidad, quién soy yo. Fue bautizado, Dios lo hizo, Dios me salvó. Es importante recordarlo. Y eso no solamente es mi idea. Escuchen a lo que dice en el libro de Romanos. ¿Acaso no saben ustedes que todos los que fuimos bautizados para unirnos con Cristo Jesús, en realidad fuimos bautizados para participar en su muerte? Por tanto, mediante el bautismo fuimos sepultados con Él en su muerte, a fin de que, así como Cristo resucitó por el poder del Padre, también nosotros llevemos una vida nueva. También si no eres bautizado, lo haremos gratis. Es un consuelo de Dios, es algo que queremos ofrecer a ustedes. Pueden hablar con Pastor Steve después del servicio. Tenemos un domingo especial este año, el 22 creo de enero, en que habrá un domingo de bautismo, en que vamos a celebrar el bautismo de muchos. Y si no eres bautizado o sus hijos, lo que sea, queremos ofrecer ese regalo de Dios a ustedes como un regalo gratis. Segundo recordatorio que nos ha dado Cristo es la comunión. Otra manera de ver, de recordar lo que Dios hizo por nosotros. Y no solamente es un recordatorio, es algo como el bautismo que nos ofrece el perdón de nuestros pecados. Una manera de, como en nuestras manos, saber, ok, ese perdón es para mí. Es para mí. Sí, pasó en la historia, pero es para mí. Así es como Jesús lo describió a sus discípulos en Lucas 22. También tomó pan y después de dar gracias lo partió, se lo dio a ellos y dijo, este pan es mi cuerpo entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Dios quiere que tenemos una memoria de lo que Él ha hecho. Dios quiere que miremos hacia atrás para ver la certeza de la salvación, para ver que sí, Dios salva, Dios cumple sus promesas, recuérdalo. Entonces, en unas semanas vamos a empezar como este tiempo de la Navidad
Y para muchos de nosotros es un tiempo de anticipación, mucha alegría, pero también es un tiempo de ser muy ocupados, de mucho estrés, de tener muchos planes y puede ser un tiempo difícil. Quiero ayudarles durante ese tiempo que viene. Piensa en eso, su espejo retrovisor. La vida cristiana es como siempre tener eso enfrente de ti. Vamos al futuro, vamos en la vida, pero siempre queremos tener enfrente de nosotros el pasado. Lo que Dios ha hecho por nosotros. Siempre queremos verlo, recordarlo, para saber, para tener esa certeza, esa paz cuando vamos al futuro. Siempre queremos ver lo que Dios ha hecho por su gente, lo que Dios ha hecho por mí en mi bautismo, lo que Dios ha hecho por mí en mi vida personal. Quiero siempre tenerlo en mente, enfrente de mí, cómo dio a su gente esas piedras para recordar que ha hecho Dios. Entonces, durante esas semanas de preparación para la Navidad, cada vez que estás en su coche, embarcado, no cuando estás moviendo, pero cada vez que ves su espejo retrovisor, piensa en lo que Dios ha hecho por ti. Porque muchas veces en el coche estamos pensando que de lo que viene, las oportunidades, lo que va a pasar, nuestros planes. Piensa por un momentito, ¿qué ha hecho Dios por mí? Él ha sido fiel, totalmente fiel a sus promesas. Y será fiel también a mí. En ese día, en los días que vienen, estará conmigo, todo estará bien, porque yo sé quién Dios era, yo sé quién Dios es hoy, yo sé quién Dios será en mi futuro. Lo mismo, fiel. Dios salva, Dios cumple sus promesas. Recuérdalo. Voy a leer un versículo como para terminar. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Fijemos la mirada en Jesús. Oremos. Dios, tú sabes que está en nuestras mentes el estrés, los planes, todo lo que estamos pensando ahora. Ayúdanos a mirar hacia atrás, a su fidelidad, sus promesas, lo que has hecho por su gente, lo que has hecho por mí. Ayúdanos a siempre mirar al pasado para tener certeza y paz en el futuro. En el nombre de Cristo. Amén.